humanos, en verdad. No hemos hecho una conciencia del vital líquido. Me voy, abro la hora de análisis, he convocado a la periodista internacional, ella es colaboradora del País de España en Roma, Italia. Este fin de semana, o desde la semana pasada, está una nota dándole la vuelta al mundo de cómo el Papa Francisco, como usted lo ha visto, tiene un discurso pues liberal, crítico contra excesos de la iglesia y también de mucho de la decadencia que hay en la humanidad, la ha señalado y se mete a este tema que nos llega mucho en México, en Sonora, porque nos flagela día con día. El narco, la narcocultura o bien, en este caso, el crimen de la narcodelincuencia. Por ejemplo, Pablo Ordaz informaba en el País de España este domingo cómo el Papa Francisco, delante de decenas de miles de vecinos de allá en Calabria, la tierra de la Ndrangheta, el lugar donde el pasado mes de enero Cocó, un niño de 3 años, fue asesinado y carbonizado junto a su abuelo durante la escenificación macabra de un ajuste de cuentas. Ahí el Papa tronó contra el narco, es decir, y pues los excomulgó a los mafiosos. Es, dijo, la adoración del mal, del desprecio del bien común. ¿Qué fue lo que dijo Lucía Magui? Te saludo con gusto desde Roma, Italia, para Hermosillo, Sonora. Buenos días. Hola, buenos días a todos, buenos días. Bueno, el Papa, lo que tú estabas contando, o sea, se juzgó y por primera vez excomulgó a los mafiosos, dijo que palabras muy duras que pueden sembrar simbólicas o naturales por un hombre de la Iglesia, por el jefe de la Iglesia Católica, pero no son así, porque quien vive aquí y observa el Vaticano desde hace años sabe que no es común que el Papa diga estas palabras tan duras, tan fuertes en contra de la mafia y llegue al campo, o sea, baje a la cancha, para así decirlo, para defender, amparar y sentarse al lado de los curas que viven y trabajan en los pueblos infestados por este crimen organizado. El Papa dijo que la 'Ndrangheta es la mafia, sobre todo especializada en narcotráfico, la mafia calabresa de esta región de Italia, que es la más pobre del país, pero tiene una criminalidad organizada que es la más rica del mundo. Esto calculan los fiscales y los fiscales y los investigadores que trabajan sobre este tipo de mafia. Entonces el Papa dijo que la 'Ndrangheta es la adoración del mal, el desprecio del bien común, y tiene que ser combatida, alejada, porque así lo piden nuestros hijos y nuestros jóvenes. Y la Iglesia, y esta es la gran novedad de sus palabras, la Iglesia tiene que ayudar. Los mafiosos no están en comunión con Dios, están excomulgados. Y esta es una verdadera novedad, porque como le pasa también a la criminalidad mexicana, en sus códigos de honor, la mafia y las varias mafias italianas, la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra, tienen muchos códigos, muchos rituales que recuerdan por lo menos la vida cristiana. Los momentos, por ejemplo, adoran a algunos santos y van a misa, y o sea, son católicos, digamos, formalmente. Y estas palabras del Papa zanjan esta situación, o sea, ponen un punto y final. Pudiera pasar? ¿Qué ha sucedido después de esto, Lucía Magui? Porque ciertamente, bueno, desde Roberto Saviano, como lo hemos visto a través de su libro espectacular, en donde con Gomorra ha descrito el mapa del narcotráfico allá en Italia, precisamente con todo ese sistema que ha coludido o ha penetrado a las instituciones en Italia y que ha cruzado al mundo. Ya hay pues una literatura vasta. Luigi Ferrajoli ha dicho también, ex juez italiano, que pues la única forma de combatir al narco es legalizando la droga. Es decir, hay demasiada literatura. Hoy hay una postura clara de la Iglesia, creo por primera vez, firme frente al narco. ¿Qué ha pasado? ¿En realidad se ha tomado en serio esto por parte de la autoridad italiana? ¿Ha bajado al debate en Europa? ¿Cuál es la dimensión?
Bueno, en realidad las palabras del Papa han caído, o sea, han movido mucho conciencias, yo creo, o sea, han rebotado muchísimo en los medios de comunicación, en la gente que estaba allí, en este pequeño pueblo al que él acudió y fue de verdad un viaje muy fuerte, muy importante, como cuando fue a Lampedusa, la isla a la que llegan todos los inmigrantes africanos. Entonces, en esto yo creo que Italia y México se acaban pareciendo un poco y el Papa está poniendo el dedo justo en las llagas que hacen que se parezcan Italia y México, que se parezcan, digamos, aquellas periferias del mundo, o sea, la inmigración, la desesperación de la gente obligada a irse, a huir de su casa, y también la gente que vive bajo este control del narcotráfico, que aquí en Italia no es solo narcotráfico, sino que es control político y social del territorio. En estos pueblos, digamos, la gente está acostumbrada a callarse, está acostumbrada a no tener empleo y a pedir dinero y a pedir empleo a la criminalidad organizada. O sea, para estos niños que crecen, los niños como Coco, este niño de 3 años que fue asesinado junto con su abuelo y luego quemado a principios de año, este niño como sus amigos, los que son jóvenes en esas tierras, tienen pocas alternativas a alistarse al ejército de la criminalidad organizada, ellos también, a llegar a ser, por ejemplo, camellos de la droga, ¿no? Los que venden la droga por las calles, así. Y entonces, digamos que en este sentido las palabras del Papa fueron muy importantes porque esa gente de allí, por primera vez, sintió que el jefe de la iglesia, o sea, el que es Jesús en la tierra, para quien tiene esta fe, le juzga y excomulga y aleja, digamos, este mal de su vida. Entonces, que mucha gente que vive allí por primera vez ha escuchado que el ambiente en el que vive es equivocado, o sea, está mal, no es algo que fomente el bien común. Y entonces, seguro, o sea, esto por el debate que ha surgido a raíz de estas palabras, puedo confirmar que ha sido una noticia y un día muy importante en Italia que ha marcado todo un hito en la historia de la Iglesia y en la historia de Italia. De momento todavía, claro, la política no ha tomado alguna decisión, o sea, no ha pasado nada en los palacios de la política y donde se deciden las cosas, pero el respaldo de el Papa, del jefe de la Iglesia en un país y en unas zonas que son tan católicas ha tenido un significado enorme, fuerte. importantísimo. Estoy hablando con la periodista internacional Lucía Maggi, ella es colaboradora del País de España y del Proyecto Puente Hermosillo, sobre el mensaje que el Papa hace a los narcos, los excomulga por este asesinato tan cruel allá en Calabria. Como tú dices, Lucía Maggi, es decir, lo mismo que Saviano, la teoría, es decir, y ese paralelismo con México. En Italia mucha gente que no tiene dinero recibe ayuda del narco y son empleados en sus empresas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cómo hay una industria del narco también paralela que da empleo. Lo describe perfectamente en Gomorra Saviano en un libro en Nápoles, por ejemplo, en el puerto de Nápoles, cómo se da esta industria, claro, que emplea a mucha gente exactamente de bajos recursos que crece con el narco, y ese paralelismo, esa similitud con México es exacta, porque aquí sucede lo mismo, en Tamaulipas, en lugares donde la gente es en Sinaloa, el epicentro, por ejemplo, del narco en México, el Triángulo Dorado, Chihuahua, Durango, Sinaloa. Cómo nace, claro, precisamente empleando a la gente, y es lo mismo, los códigos de guerra de la mafia italiana con la mexicana son similares, de hecho le hemos copiado y la hemos aquí revolucionado. Entonces me queda claro que este discurso ha venido a separar, ha venido pues a tocar a un tema muy delicado, y por lo menos se ha adelantado y tiene que bajar, Lucía, creo, o cómo ves tú si esto tendría que bajar o va a bajar en algún momento a México, a los demás países, porque si inicia ya el debate en Roma, debe de esto de sonar también aquí en México, en donde tenemos el problema más grave en el mundo.
Sí, yo creo de hecho que no tenemos que olvidarnos, o sea, y no es casualidad que estas palabras lleguen ahora y por boca de este pontífice, que en la noche en la que fue elegido, en marzo de 2013, hace poco más de un año, salió al balcón de San Pedro y dijo que era un hombre que había llegado casi desde el final del mundo. O sea, es un papa, un obispo de Roma, porque él sigue llamándose obispo, sigue, digamos, fortaleciendo e insistiendo en esta visión pastoral, como de cura, ¿no? Un cura que llega a los sitios a los que se necesita su presencia. Y este papa, Francisco, siempre, o sea, se acuerda muy bien de dónde viene, quiero decir. O sea, es un papa que viene de Latinoamérica, el primer papa que viene de Latinoamérica, y no se olvida de esto. O sea, estoy segura de que las palabras que han llegado sobre la mafia eran palabras que van dirigidas a todas las mafias, a toda la criminalidad organizada, los narcos, todos los sistemas de criminalidad que por un lado humillan a la gente y por el otro matan, asesinan y hacen todas sus brutalidades. Y entonces estas palabras que llegan del primer papa latinoamericano, por supuesto, han de leerse en clave nacional. Aquí en Italia es como, digamos, el debate se está desarrollando estos días, pero también en clave internacional, porque este es un papa que quiere una iglesia abierta, una iglesia que va a la periferia del mundo, una iglesia internacional, que no está centrada solo en lo que pasa en Roma, en dentro del Vaticano. Y entonces, por supuesto, estas palabras tendrían que resonar también allí, pero si me permites un pequeño detalle, o sea, las mafias se parecen, y lo que dice Saviano, claro, lo cuenta él mismo con mucha más sabiduría y mucho más Bueno, detalle, pues es que es una conciencia que yo. investigación. Lo que pasa es que Saviano, recuerda, se adentra, hace un periodismo de inmersión y se adentra él a ver, por ejemplo, la descarga. Claro. Es fascinante su narrativa de cómo nos detalla en el libro Gomorra la descarga, por ejemplo, de todos los buques ahí en Eso, Nápoles, claro, bueno, las muertes en torno a... quiero decir, claro, a eso iba, o sea, quiero decir que la mafia en Italia ya no es solo narcotráfico. El narcotráfico, por supuesto, es un pilar de su negocio, de su economía, pero la mafia en Italia ya está casi institucionalizada. O sea, la mafia en Italia representa el 10% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque o sea, tienen mucho dinero y lo invierten, sobre todo lo invierten en construcción, y entonces ya es una mafia, digamos, o sea, que se está dedicando a la construcción, o sea, las obras, las investigaciones que hemos tenido en los últimos meses sobre, por ejemplo, la exposición universal que el año que viene, en 2015, tendrá que ser en Milán. Las investigaciones acaban de descubrir que había todo un sistema de corrupción en las obras para construir rascacielos y todas las infraestructuras para hacer el Expo. Y entonces la mafia ahora aquí está en la construcción, está, por ejemplo, Sí, en la industria textil, por ejemplo, en la industria textil también, en los vestidos, que alguna Claro, vez... la industria textil, iba a decir justo esto, o sea, toda la falsificación, o sea, entonces falsificar las firmas Giorgio italianas. Armani, Versace, todas Claro, ellas, por Giorgio ejemplo, Armani, Versace, dice todo Saviano, lo que... Lucía, disculpa que te interrumpa, pero me apasiona el tema No, también, claro. porque